La historia que estás a punto de escuchar no es una más entre tantas, sino la de una mujer que desafió lo imposible, que caminó entre la oscuridad del dolor y el hambre para encender la chispa de esperanza que transformó el rumbo de su familia. Ella se llamaba Clara, y aunque nació en un pequeño pueblo donde las oportunidades parecían estar reservadas solo para unos pocos, su espíritu indomable se convirtió en el motor de un cambio que nadie podía prever. Desde niña, Clara supo lo que significaba vivir con carencias. Su padre había abandonado el hogar cuando ella apenas tenía 10 años y su madre, enferma y debilitada, apenas podía sostener a 5 hijos pequeños. La vida le obligó a crecer de golpe, a convertirse en protectora cuando todavía era una niña, pero lo que pudo ser su condena se transformó en la raíz de su fuerza. Clara desarrolló una mirada distinta, veía posibilidades donde otros solo observaban muros. Con el paso de los años, las dificultades no hicieron más que agudizarse. A los 20, ya con su propia familia, enfrentó lo que parecía un destino cruel. Su esposo perdió el trabajo en la fábrica y poco después enfermó gravemente. De repente, la responsabilidad de alimentar, vestir y educar a 3 hijos pequeños cayó sobre sus hombros. Muchos le dijeron que no podría, que la vida era demasiado dura y que lo más sensato era resignarse. Pero Clara no conocía esa palabra, resignación. En lugar de dejarse vencer, decidió convertir su lucha en un grito silencioso de resistencia. El primer paso fue pequeño, pero decisivo. Con sus propias manos comenzó a hornear pan en un horno improvisado de barro. Iba de casa en casa vendiéndolo, y aunque al principio las ganancias eran mínimas, cada moneda era un triunfo, cada cliente una posibilidad de crecer. Su perseverancia llamó la atención de sus vecinos. Aquella mujer que caminaba bajo la lluvia con una canasta repleta de pan caliente no era solo una vendedora, era un ejemplo de dignidad, y pronto su pan se convirtió en parte esencial de la mesa de todo el pueblo. Lo que parecía un pequeño emprendimiento fue tomando fuerza. Clara empezó a enseñar a sus hijos que cada esfuerzo contaba, que no importaban los obstáculos si mantenían viva la fe en un futuro distinto. Sus noches eran largas, horneaba hasta la madrugada y al amanecer ya estaba de pie para entregar los pedidos. No había descanso, pero en su mirada brillaba algo más poderoso que el cansancio, la certeza de que estaba construyendo un camino distinto. El pueblo comenzó a hablar de ella, no solo por su pan, sino por su espíritu. Había en su historia una chispa de esperanza que inspiraba a otros. Gente que había perdido la fe en sí misma empezó a levantarse también, siguiendo su ejemplo. Clara no lo sabía, pero estaba sembrando algo mucho más grande que un negocio. Estaba encendiendo una revolución silenciosa, un recordatorio de que la adversidad no es el final, sino la semilla de un nuevo comienzo. Los años pasaron y su esfuerzo comenzó a rendir frutos. Lo que empezó como un horno improvisado se transformó en una pequeña panadería. Allí, además de vender su pan, Clara abrió las puertas a mujeres del pueblo que también buscaban una oportunidad. Les enseñaba a hornear, a llevar cuentas, a confiar en sus propias manos. Su panadería se convirtió en un refugio de dignidad, un espacio donde la solidaridad se mezclaba con el aroma del pan recién hecho. La vida, sin embargo, nunca dejó de ponerla a prueba. El deterioro de la salud de su esposo la enfrentaba constantemente al dolor de la pérdida inminente. Pero incluso en medio de la tristeza, Clara encontró la manera de enseñar a sus hijos la lección más grande, que el amor y el coraje podían sostenerlos aún en las tormentas más crueles. Cuando finalmente la enfermedad se llevó a su compañero, muchos pensaron que se derrumbaría. Pero ella, con lágrimas en los ojos, volvió al horno al día siguiente. Su misión era demasiado grande para detenerse. En ese punto, sus hijos ya no eran niños indefensos, sino jóvenes que habían aprendido de su ejemplo el valor del trabajo y la resiliencia. Uno de ellos decidió estudiar, el otro ayudaba en la panadería y la menor soñaba con ser maestra. Clara no solo había sostenido a su familia, había plantado en ellos la semilla de la esperanza, el valor de luchar por algo mejor. Lo que comenzó como un simple intento de sobrevivir se había convertido en una historia de superación que trascendía los límites de su propio hogar. Con el paso del tiempo, la panadería de Clara dejó de ser un simple negocio para convertirse en un símbolo de resistencia en medio de la adversidad.
La gente ya no acudía solo por el pan caliente, sino también por la historia que cada hogaza representaba. Era como si, en cada mordisco, llevaran consigo un pedazo del sacrificio, la valentía y la esperanza de una mujer que había desafiado todos los pronósticos. Lo sorprendente fue que lo que empezó como un acto de supervivencia terminó despertando algo más grande, una transformación social en su pequeño pueblo. Mujeres que habían estado condenadas al silencio comenzaron a acercarse a Clara, buscando consejo, trabajo o simplemente un poco de inspiración. Ella nunca negó una palabra, ni un gesto de ayuda. Les enseñaba lo que sabía, con paciencia y con el ejemplo de que nada era imposible si se tenía la determinación de luchar. Pronto, la panadería ya no era solo un espacio de trabajo, se convirtió en una escuela improvisada. Clara organizaba pequeños talleres donde enseñaba desde técnicas de horneado hasta cómo administrar el dinero y, sobre todo, transmitía la importancia de creer en una misma. Lo que más sorprendía a todos era su capacidad de hacer sentir que cada persona tenía un valor incalculable. Para Clara, no había diferencia entre quien sabía leer y quien no, entre quien llegaba con las manos vacías y quien ya traía experiencia. Todos podían aprender. Todos podían avanzar. Su historia se fue esparciendo más allá de las fronteras del pueblo. Visitantes de comunidades vecinas llegaban atraídos por los rumores de una mujer que había convertido la adversidad en oportunidad. Periodistas locales comenzaron a interesarse en su vida, y en poco tiempo, Clara pasó de ser la mujer del pan a un referente de emprendimiento y esperanza. Lo increíble fue que nunca perdió la humildad. A pesar de las entrevistas y los reconocimientos, cada mañana seguía levantándose antes del amanecer para encender el horno y preparar los primeros panes del día. Pero lo más impactante estaba por venir. Cuando sus hijos, inspirados por el ejemplo de su madre, lograron alcanzar sus metas, todo pareció cobrar un sentido aún más profundo. Su hijo mayor se graduó como abogado y decidió dedicar su carrera a defender a las familias más necesitadas. El segundo hijo, apasionado por la panadería, expandió el negocio familiar, modernizando la producción sin perder el toque artesanal que caracterizaba a su madre. Y la hija menor, fiel a su sueño, se convirtió en maestra y empezó a enseñar en la misma escuela donde alguna vez Clara no había podido terminar sus estudios por falta de recursos. Era como si el sacrificio de una mujer hubiera florecido en 3 caminos distintos, todos ellos destinados a servir, a transformar y a dar esperanza a otros. Y eso, más que cualquier riqueza material, era el verdadero legado de Clara. El impacto fue tan grande que el pueblo entero empezó a cambiar. Lo que antes era un lugar marcado por la pobreza y la resignación se convirtió poco a poco en una comunidad que apostaba por el esfuerzo, la educación y la colaboración. Clara había encendido una chispa que se transformó en fuego, y aunque ella siempre insistía en que solo estaba haciendo lo que debía, quienes la rodeaban sabían que lo que había hecho era extraordinario. Su historia se convirtió en inspiración para generaciones futuras. No fue el dinero, ni la fama, ni los premios lo que marcó su huella, sino su capacidad de demostrar que incluso en medio del dolor más profundo se puede levantar una vida nueva. Clara enseñó que las batallas más difíciles no se libran con espadas ni con armas, sino con amor, trabajo constante y la voluntad de no rendirse jamás. En sus últimos años, ya con el cabello cubierto de canas, Clara seguía trabajando en la panadería, aunque ya no con el mismo ritmo frenético de su juventud. Sus hijos y nietos se encargaban de la mayor parte del negocio, pero ella nunca dejó de entrar cada mañana, revisar los hornos y dar consejos. Para todos, verla ahí era como un recordatorio vivo de que el sacrificio y la perseverancia habían levantado a toda una familia y, en cierto modo, a toda una comunidad. Su historia demuestra que los héroes no siempre llevan capas ni aparecen en los libros de historia. A veces, los verdaderos héroes son las mujeres y hombres comunes que con sus actos de amor y valentía cambian el destino de quienes los rodean. Clara, aquella mujer que un día empezó con un horno improvisado de barro, había transformado su dolor en fuerza, su pobreza en esperanza y su vida en un ejemplo eterno.
Porque al final, lo más grande que nos deja la vida no son los bienes materiales, sino el legado de quienes decidieron luchar contra todo pronóstico para abrirle camino a los que vienen después. Y Clara, con su pan, con su fuerza y con su historia, lo hizo de una manera inolvidable. La historia de Clara nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre puede nacer una luz capaz de iluminarlo todo. Ella no solo levantó a su familia, también inspiró a toda una comunidad a creer en sí misma y a luchar por un futuro mejor. Su legado demuestra que el verdadero poder no está en las riquezas, sino en la valentía de no rendirse jamás. Porque cuando alguien se atreve a desafiar el destino, no solo cambia su vida, cambia también el rumbo de todos los que le rodean.